Ahí está, grabando. Ok, vamos a entonces a dar lectura al Salmo 119, versículos 81 al 88. Voy a dar lectura en la versión de las Américas, por si algunos están ocupando otras versiones. Vamos a leer entonces. Dice lo siguiente: mi alma desfallece por tu salvación. En tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Aunque he llegado a ser como odre al humo, no me he olvidado de tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores? Fosas me han cavado los soberbios, los que no están de acuerdo con tu ley. Todos tus mandamientos son fieles. Con mentira me han perseguido. Ayúdame. Casi me destruyen en la tierra, mas yo no abandoné tus preceptos. Vivifícame conforme a tu misericordia, para que guarde el testimonio de tu boca. Como creo que ya hemos visto en las otras ocasiones o en las otras reuniones, el Salmo 119, de principio a fin, en la mayoría de sus versículos, nos expone una verdad, y es en relación a las escrituras, la suficiencia de las escrituras y la importancia de las escrituras. Es el capítulo más extenso del Antiguo Testamento y desde luego es el capítulo más extenso de la Biblia, y que interesantemente nos está apuntando una y otra vez a las escrituras. Algunos podrían discrepar que si algunos versículos o no están apuntando directamente a las escrituras del Salmo 119, pero en la mayoría, cada uno de ellos nos muestra una faceta distinta, una mirada distinta de las escrituras en las diferentes áreas de la vida. Es como un caleidoscopio que tú lo ves y ves diferentes imágenes de diferentes colores. Las escrituras de alguna forma son como un caleidoscopio que tú lo miras, lo observas y ves la belleza y eh, la diversidad en el ámbito de las escrituras. Y esta parte del Salmo 119 no es la excepción. Ahora, creo que ninguno de nosotros duda con respecto a la inspiración de las escrituras. Supongo que ninguno de los que estamos acá dudamos de la veracidad de las escrituras. Y otra vez, supongo, no voy a dar sentado eso, porque yo no conozco sus corazones, pero sabemos muy bien que las escrituras son inspiradas por Dios. Pero la pregunta que quiero hacer al principio es si en verdad creemos que las escrituras son inspiradas por Dios y son suficientes. ¿Podemos nosotros estar dispuestos a hacer declaraciones como sí, la Biblia es la palabra de Dios, sí, la palabra es inspirada, pero el asunto recae con mayor peso si es que estas verdades las consideramos como una realidad para nuestra propia vida? Es fácil hacer declaraciones teológicas a través de cualquier plataforma o incluso en el ámbito personal, pero si estas verdades son simplemente declaraciones irresponsables y no conscientes, entonces en verdad estamos no creyendo en lo que las escrituras enseñan. Ahora, la Biblia nos muestra en el Salmo 119 que las escrituras son suficientes incluso en las circunstancias más adversas, o cuando nuestras almas están siendo abatidas o están siendo guiadas o llevadas en momentos de dolor. Eso es lo que vemos acá en el Salmo 119, versículos 81 en adelante. Y así comienza el salmista en el versículo 1. Mi alma dice, desfallece por tu salvación, en tu palabra espero. Mi alma, palabra en el hebreo que es nefesh, si no me equivoco. Una palabra que está hablando básicamente no de la realidad física, sino más bien de la realidad interna de la persona. Mi ser interior, lo que está en mi corazón, mi ser interior, mi total ser interior, dice que está o desfallece, según el versículo 81. Desfallece.
Esta expresión desfallece tiene la idea más bien de ser abatido o más bien de ser consumido completamente, o puesto casi en tierra. Esa es la idea de esta expresión. El salmista está reconociendo, y al parecer es David, hay algunas diferencias con respecto a quién podría ser el autor humano, pero sabemos muy bien quién es el autor divino, Dios. El hombre inspirado por Dios reconoce que en su ser interior hay abatimiento, hay dolor, hay pesar, hay sufrimiento que lo lleva incluso al desconcierto. Desconcierto que no solo el salmista ha vivido, sino que nosotros podemos ver a lo largo de las escrituras personajes bíblicos que han vivido situaciones en donde sus almas han sido abatidas o se han sentido desfallecidas, ¿sí? O en perplejidad. Por ejemplo, tenemos al apóstol Pablo, que pasó por diferentes circunstancias difíciles, en las cuales él mismo declaró, creo que si no me equivoco, en una de sus cartas a la iglesia de los Corintios, en donde declaró que él en momentos y en circunstancias se sintió perplejo, pero no desesperanzado totalmente. Y eso es lo que vemos acá en el versículo 81, que el salmista declara que él desfallece. Y esto nos debe hacer pensar en lo siguiente, y es algo muy simple, que los hombres, los seres humanos, independiente de cuál sea su posición espiritual, estén en Cristo o sin Cristo, son propensos a desfallecer. Es lógico y podemos ver a la luz de este salmo que el creyente puede tener una disposición a que su alma sea abatida. Cuáles sean las circunstancias, las razones pueden ser variadas, pueden ser distintas, pero es una realidad de que el hombre o en general puede desfallecer, puede pasar por procesos en donde su alma se siente acongojada, donde nuestro ser interior, nuestro corazón tiene peso, tiene dolor, que incluso nos podemos sentir desconcertados. Pero vemos en el Salmo lo siguiente, que a pesar de esa realidad, él dice que espera en la palabra, en la palabra. Él reconoce su condición, reconoce que él está abatido, pero no niega la realidad de que él está esperanzado y tiene su esperanza y su fortaleza en las escrituras. Reconoce que las escrituras son suficientes para su alma para ser fortalecido. Y esto es importante para nosotros, queridos hermanos. Nosotros debemos entender que las escrituras son suficientes para fortalecer el alma y para que nuestras almas puedan ser consoladas. Y esto quizás lo sabemos, pero la pregunta, ¿lo aplicamos? Quizás equivocadamente recurrimos a otras cosas a la hora de que nuestras vidas estén siendo batidas o estén siendo dolidas. Pero el Salmo acá nos muestra que el autor nos da un ejemplo de que su esperanza está en las escrituras. En las escrituras, reconociendo que su alma puede ser restaurada, que su alma puede ser fortalecida. Ahora, esto es una realidad, porque las escrituras son suficientes para ello, pero veamos otros pasajes y otro pasaje que encontramos en el libro de los Salmos, en donde también se nos declara que las escrituras son suficientes para transformar el alma, para fortalecer el alma o para cambiar el ser interior. Esta no es la única sección en donde encontramos declaraciones como esta. Hay un salmo que es paralelo al Salmo 119 y es el Salmo 19. Quizás lo hemos leído, quizás se ha citado en otras reuniones de oración, ya que se ha estado estudiando el Salmo 119, pero permítame citar nuevamente este salmo, porque acá encontramos, ¿sí?, un paralelo muy vívido de la suficiencia y de las facetas de las escrituras. Y quiero, por supuesto, quedarme con las primeras palabras del Salmo 119, versículo 7 en adelante. Acompáñenme allá, por favor, a distancia, pero acompáñenme allá al Salmo 19, que nos dice lo siguiente.
Voy a leer desde luego desde el principio del capítulo para que podamos contextualizar y ver de qué nos habla este salmo, el Salmo 19. Dice lo siguiente: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, a una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7, y acá nos encontramos con lo que el salmista expresa en relación a la ley. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro afinado, más dulce que la miel y que el que destilar del panal. Acá encontramos un paralelo entre lo que vemos en el Salmo 119 y lo que vemos acá en el Salmo 19. En primer lugar, el salmista nos declara la realidad de la revelación a través de la creación, cómo Dios manifiesta su existencia a través de la creación. Desde el versículo 1 al 6. Los cielos proclaman, cuentan, declaran continuamente la gloria y la existencia de un Dios que es negado, que es rechazado, que es puesto al lado, como nos dice Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso es lo que vemos acá en la primera sección del Salmo. Pero después nos ayuda el salmista a ver una revelación más específica. ¿Y cuál es ella? La ley, su palabra, las escrituras. Las escrituras que nos pueden hacer sabios, como dice en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, sabios para la salvación, como Pablo le expuso a Timoteo. Y que después en el versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, entregada por Dios. Pero en primer lugar nos dice el versículo 7 del Salmo 19 que la ley del Señor es perfecta. ¿Qué nos está diciendo acá? Esta expresión perfecta tiene la idea de completa, suficiente, que tiene todo lo que tiene que decir en relación a las necesidades humanas. La Biblia es suficiente para fortalecer la vida de los hombres en general. ¿Sí? La palabra es completa, no le hace falta nada. La palabra no tiene defectos, la palabra no tiene errores. La palabra del Señor es completa en todo lo que ella dice. Sabemos que las escrituras nos dicen todo con respecto a algunos asuntos que, por supuesto, por ejemplo, la ciencia. Hay asuntos que la Biblia no declara, pero sabemos que todo lo que declara es suficiente y es necesario. Es necesario para el fortalecimiento de la alma, porque mire lo que nos dice el versículo 7 del Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, completa, total, abarca todo lo que el hombre necesita. ¿Cuál es el efecto de la ley del Señor? Que restaura el alma, que restaura el alma, el ser interior. Otra vez la misma palabra utilizada en el Salmo 119, versículo 81. Nefesh, alma, acá encontramos otra vez la misma expresión, nuestro ser interior. De hecho, puede ser traducido como renacido, cambiado. Nuestro corazón puede ser cambiado y transformado a través de las escrituras, pero también nuestra alma puede ser fortalecida en medio de las circunstancias más difíciles. El Salmo 119, la sección que hemos estado viendo, no nos declara el contexto en que fue escrito
esta sección del Salmo, versículos 81 en adelante. Pero sí, como pieza clave, nos está mostrando el salmista que él tiene su esperanza y su fortaleza en las Escrituras. Quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿en dónde están sus esperanzas? ¿En dónde está su fortaleza? ¿A qué recurren en los momentos más difíciles? ¿A quiénes recurren? ¿Sí? Hoy día estamos en una sociedad ensimismada en sí mismo, en donde recurre a diferentes cosas. Pero la pregunta es, ¿a qué recurrimos nosotros en los momentos donde nuestras almas están abatidas hasta el polvo? Por las pruebas, por las dificultades, o como por lo que vemos acá en el Salmo 81, al parecer por la hostilidad que tenían en contra del salmista. ¿Sí? ¿A dónde recurrimos? ¿A las Escrituras? La pregunta es, si recurrimos a las Escrituras, ¿lo hacemos por una cuestión mecánica o porque en verdad tenemos un deseo y creemos en la suficiencia de las Escrituras? Porque creemos que ellas pueden fortalecernos. En el versículo 82 después dice, mis ojos desfallecen, otra vez la misma idea, esperando tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Quizás había una cierta expectativa en el salmista de cuándo iba a ser consolado, cuándo iba a ser fortalecido. Él no podía tener certeza de cuándo esto iba a suceder, pero había alguna especie de expectativa de parte del salmista para ser fortalecido. Pero otra vez, él no buscó ser fortalecido en su propia inteligencia, en lo que él podía hacer, sino que él se fortaleció a través de las Escrituras. Las Escrituras que disciernen los pensamientos, las intenciones del corazón, que penetran hasta partir el alma. ¿Sí? Las Escrituras disciernen y a través de las Escrituras nosotros podemos conocer nuestro ser interior. Versículo 83 después nos dice, aunque he llegado a ser como odre al humo, me he olvidado de sus estatutos. Acá está ocupando esta imagen del odre para ver cuán fuerte fue la prueba o cuán dificultosa fue la situación en la que estaba viviendo. ¿Qué es el odre? Recordemos que el odre básicamente era un recipiente fabricado de cuero de animal que era cocido, en el cual se vertía o se utilizaba para preservar el vino, el aceite o el agua. ¿Sí? Una especie de botella, si es que podemos ocupar esta expresión o recipiente, que era utilizado para transportar o aceite o agua, en lo más común, vino. Una de estas tres sustancias. Y el salmista está queriendo decir que él es como una especie de odre que está siendo de alguna manera manchado por el hollín, por la corrupción o del fuego. Cuando es puesto cerca del fuego, el cuero se va manchando, ¿cierto? Se va consumiendo, se va secando. Eso es lo que sucede cuando tú pones el odre cerca del fuego, ¿sí? Y él está diciendo que de alguna manera su condición interna es como este odre que se va secando, se va consumiendo, se va manchando. A veces nos sentimos así como el salmista. Creo que cualquiera de nosotros podemos decir que nos hemos sentido de la misma forma, en donde estamos de alguna manera siendo puestos a prueba, nuestro corazón está siendo consumido, está siendo secado, nuestro ser interior se seca a veces por las dificultades y las pruebas que estamos pasando. Pero queridos hermanos, ¿a qué recurrimos? Otra vez la pregunta. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Podemos tener nuestra esperanza en la palabra de Dios porque las escrituras son un fiel reflejo del carácter de nuestro Dios. Las escrituras son fieles porque Dios es fiel. Las escrituras pueden ser nuestro consuelo porque Dios es nuestro consolador. Las escrituras tienen el poder de transformar en nuestra alma porque Dios es el que ha infundido en su palabra
el poder para transformar nuestra alma y fortalecer nuestra alma, incluso en las circunstancias más difíciles. Y el Salmo nos dice en el versículo 83 que a pesar de que estamos siendo consumidos, que estamos casi secos como este odre, el salmista dice, no me olvido de tus estatutos, no me olvido de tu ley, no me olvido de tu palabra. Quizás, y creo que a todos nos ha pasado, que en los momentos más complejos de nuestra vida, donde hemos pasado pruebas difíciles, inevitablemente, en vez de recordar la ley y tener la ley en nuestra mente, la palabra de Dios en nuestra mente como la herramienta para el consuelo, la olvidamos, la dejamos de lado, es a lo último que recurrimos. De hecho, se nos ha impulsado en esta era posmoderna a no recurrir a las escrituras, sino a recurrir a otros medios, como por ejemplo, sin querer ser gravoso, a recurrir a la psicología, a los que supuestamente tienen respuestas para estudiar el alma, pero no tienen la capacidad de discernir las intenciones del corazón, porque solo las escrituras pueden transformar y moldear el corazón de los hombres. ¿Sí? Eso es lo que vemos acá en el versículo 83. Versículo 84 después nos dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores? Fosas me han cavado los soberbios, los que no están de acuerdo con tu ley. Pero versículo 86 nos dice, todos tus mandamientos son fieles. Con mentira me han perseguido, ayúdame. Casi me destruyen en la tierra, mas yo no abandoné tus preceptos. ¿Sí? Aquí vemos que el salmista tiene su esperanza en las escrituras, que no se olvida de las escrituras y de los mandamientos y los estatutos de Dios, y que en él está su esperanza y que no abandona los preceptos de Dios. ¿Sí? Él está aferrado en medio de esta hostilidad, al parecer, enemistad de sus enemigos. Si David es el escritor, nosotros tenemos varias historias en donde podemos ver la hostilidad de muchos de sus enemigos. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, uno de los enemigos de David, uno de los primeros que tuvo celos en contra de David fue el rey Saúl. El rey Saúl es un ejemplo de que fue enemigo de David, lo persiguió, buscó diferentes formas de destruir la vida de David. Después tenemos a otros personajes que nos parecen desconcertantes o paradójicos, pero incluso el hijo de David, Absalón, persiguió a David para destruirle. Tenemos historias en donde vemos donde David fue perseguido por diferentes razones o circunstancias. Pero otra vez el salmista nos está mostrando que su esperanza está en las escrituras. Ahí la esperanza del salmista. ¿Sí? Y él está esperando que de alguna manera Dios entonces también actúe. Su esperanza está en que Dios actúe en contra de sus perseguidores, en contra de sus enemigos. Ahora, su esperanza también no está en base a el comportamiento de él mismo o sus obras, sus actos. ¿Sí? Su esperanza no está en base a los actos de justicia propia. Él no está esperando que Dios responda en base a, a la piedad o a la integridad del salmista. Él está recurriendo a que su alma sea vivificada, según el versículo 88, conforme a tu misericordia, para que guarde el testimonio de tu boca. Vivifícame conforme a tu misericordia. No dice vivifícame conforme a mis obras, vivifícame conforme a mi integridad, sino que el salmista está apelando a la gracia, a la misericordia, a la benevolencia de Dios. ¿Sí? Algunos quisiéramos recurrir a Dios en base a nuestras propias justicias, como que con esas cosas podemos comprar la gracia de Dios o el favor de Dios.
Si yo hago bien, se supone que entonces de alguna manera el favor de Dios se va a estar sobre mí. Pero acá vemos que el salmista no está apelando a su autojusticia, sino que a la misericordia, a la gracia y al amor de Dios. Ese amor que se revela a través de las escrituras. Entonces vemos acá, en primer lugar, que el Salmo 19, versículos 81 al 88 nos muestra que para el salmista las escrituras le son suficientes en medio de las circunstancias más difíciles, en, las, en los momentos más complejos de su vida. Y en segundo lugar, incluso las escrituras son suficientes en momentos de hostilidad y persecución, en donde enemigos podrían estar rodeando su vida, pero su esperanza está en las escrituras, porque él conoce las escrituras y él conoce el Dios de las escrituras. Y eso es lo que nosotros podemos ver en este salmo. ¿Podemos recurrir a las escrituras? ¿Podemos creer que las escrituras son suficientes? Claro que sí. Claro que sí. La Biblia nos muestra la variedad de verdades en relación a la palabra. Una declaración obvia que conocemos nosotros es la que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que ese es un versículo que usted se ha memorizado una y otra vez o lo ha escuchado una y otra vez. Pero, ¿qué nos dice este pasaje? Que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que nosotros podemos ver entonces en esta sección del Salmo 119. Si estás pasando por diferentes circunstancias de hostilidad o sufrimiento, te invito a que recurras a las escrituras. Te llamo a que recurras a las escrituras. ¿En dónde está tu esperanza, querido hermano? ¿En dónde está nuestra esperanza? El Salmo nos muestra que el salmista no dejó de lado en ningún momento, incluso en los momentos más complejos, el valor y el peso que tienen las escrituras para su alma. Estamos llamados entonces, queridos hermanos, a recurrir a Dios a través de su palabra, a través de esta sección en el Salmo 119. ¿Oramos? Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nosotros vemos en este Salmo. Gracias, Dios, por tu misericordia. Sé que podemos decir siempre más de lo que podemos decir al respecto, pero encontramos otra vez en este Salmo la realidad de que tu palabra es suficiente, incluso cuando nuestras almas están siendo abatidas. Todos nosotros estamos sujetos a pasiones, sujetos a dificultades. Incluso tú permites y nos pones en situaciones de prueba, en donde nuestra alma está siendo probada en el fuego, en donde la escoria se consume para que de alguna manera salga una joya. Y Señor, ayúdanos a vivir confiados en tu palabra, entendiendo de que es ahí donde encontramos la fortaleza y el consuelo, incluso en los momentos más oscuros, en donde incluso nuestras almas podrían sentirse abatidas y dolidas. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vemos en este salmo. Y te pido, Señor, que nos guardes y nos bendigas en esta noche y que podamos en momentos complejos reconocer que el mayor consejo lo podemos encontrar en tu palabra. Te pido esto, Dios, y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo. Si puedes parar la grabación. Y bueno, hermanos que hayan sido bendecidos, vivimos muy poquitos esta semana. Probablemente muchos están de vacaciones. Así que gracias